dar un pequeño repaso de lo que vimos, lo que hemos visto ahorita en Romanos. Romanos ha sido una carta maravillosa, no solamente para la iglesia romana, sino que para nosotros, ¿verdad? Aquellos que verdaderamente estamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu. Y precisamente Pablo pues, nos enseñó que no hay condenación ya para los que andamos en Cristo, pues hemos sido justificados y llamados a vivir, ¿según qué? Según el Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros. La semana pasada estaba hablando Pablo también de la lucha interna, ¿verdad? Esa lucha interna entre la carne y el deseo de servir a Dios. ¿Quiénes no hemos pasado por eso? Ese deseo ferviente de agradar al Señor, pero le damos más mérito a la carne, ¿verdad? Y bueno, Pablo nos afirma que la victoria no viene por esfuerzos personales, no son por obra para que nadie se gloríe, sino todo esto es una obra redentora en Cristo Jesús. ¿Quién lo cree? Y cuando vemos y ponemos nuestros ojos en esa obra redentora, pues sabemos, ¿verdad? Entendemos que la ley de Moisés no nos salva ni nos justifica. Absolutamente nada puede hacer la ley. Pero en Cristo, los que andamos en Cristo, pues hoy sabemos que Dios, en su amor infinito, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, pues no se pierda, más tenga vida eterna. Y es así como el Señor crea ese plan de redención, ¿sí? Ahora, fíjate nada más, al momento de creer en Cristo, ya no le servimos al pecado, ya no estamos dominados por el pecado. Porque antes pecabas y decías, bueno, pues ya ni más, ¿no? Ya mañana será otro día. Ya pasó, lo pasado, pasado, y ya ni para atrás ni para agarrar impulso, y bueno. Pero hoy no. Hoy nosotros sabemos que Él, en ese plan perfecto, pues su Hijo es el que hace redarguir de pecado. La Escritura. Cuando tenemos más tiempo exponiéndonos a la Escritura, la misma Escritura redarguye nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es inspiración de Dios. Cuando lo entendemos de esa manera y vemos que nos va corrigiendo, nos va instruyendo, cada vez nos lleva más a ese plan de redención a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí sabemos que ya no le pertenecemos al pecado. Ya no puedes, puedes aventarte de repente una situación que dices, ¡ay! Pero ya tienes que poner cortes, ya puedes identificar lo que es el pecado, lo que no te conviene, lo que no es conveniente para nadie. Entonces ahí viene la aplicación de la palabra y te vuelves obediente a la palabra, porque haces lo que no te conviene, haces lo que no te gusta, pero cumples en hacerlo. Es muy diferente. Y eso se le llama obediencia, no conveniencia. No, es que me conviene seguir a Cristo por eso, por aquello. Ahora no me conviene y así no la pasamos, ¿sí? Ahora fíjate nada más, todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, ya no le servimos a la carne. Ya no puedes sentirte igual entre nosotros. Ya no puedes pecar igual. Ya no te sientes cómodo en decir una mentirita piadosa. Ya no te sientes cómodo en decirle que te tocan y dile que no estoy. No, dile que ya no, que ya no. Imagínate. Así para mi vergüenza y para, no sé si ustedes se sientan así, pero hoy te debes de sentir que le perteneces a Cristo, que le perteneces realmente, que eres su hijo. Y precisamente el vivir en el Espíritu, ¿qué implica? Pues implica que haya cambios transformadores en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en lo que escuchas también.
que todas esas acciones deben de ser dirigidas para agradar el corazón de Dios y los ojos de Dios. Y eso es lo que nos trae vida y eso es lo que nos trae paz. ¿Se acuerdan del versículo que memorizamos la semana pasada, que atesoramos? ¿Quién se lo sabe de memoria? Bueno, se los encargo. Romanos 8:6. ¿Qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir y sentimos esa presencia del Espíritu Santo, en la misma presencia del Espíritu Santo te va capacitando. ¿Para qué? Para que puedas vencer el pecado. Dice Juan 15:3, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que nos exponemos más a la palabra, más te va limpiando. El Señor se goza contigo y conmigo cuando estamos expuestos a la palabra, porque una vez teniendo y viviendo en la presencia del Espíritu Santo, nos va capacitando y eso nos trae una promesa. Es la futura resurrección junto con Cristo. Esa es una promesa. ¿Y quienes no quieren llegar al cielo? Pero para poder llegar al cielo, ¿qué necesitamos hacer? Padecer junto con Él. Padecer ese sufrimiento con Él. Y eso nos va a ayudar a renovar nuestra manera de pensar. Vamos al tema, ¿les parece bien? El tema del día de hoy es por el Espíritu de Dios. Solamente por el Espíritu de Dios. Solamente por nuestro Creador. Por esa inspiración. Por ese Espíritu que puso ese aliento de vida en ti y en mí. Objetivo. Fíjate el objetivo, tomar como hijos la mano del Espíritu de Dios. ¿Te puedes tomar de la mano del Señor? ¿Te puedes verdaderamente tomar y que en toda ecuación de tu vida esté el Espíritu de Dios en ti? O cuando vas a hacer algo indebido, le dices, Señor, hoy le voy a hacer caso al diablo. Espíritu Santo, tú siéntate ahí, ponte cómodo y ahorita regreso. No se puede hacer eso. O mora en ti o no mora en ti, ¿sí? Porque una vez que nos tomemos como hijos de la mano del Espíritu de Dios, va a ser para ser guiados sin amor a nuestra herencia de gloria. ¿Cuál va a ser esa herencia? Lo vamos a ver, ser coherederos del trono. Imagínate, es como, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero agarrándote de la mano del Padre. Maravilloso. Porque antes le servíamos al pecado, pero hoy ya no. Hoy debes de entender y debo de entender yo también y comprender que hoy nos podemos agarrar de la mano de Dios y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo debemos de agarrarnos de la mano de Dios? Versículo a atesorar, Romanos 8:18. ¿Qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínate, no son comparables. No puedes comparar el amor de una madre del amor de un amigo. No puedes comparar el amor de un padre con el amor de un amigo. No lo podemos comparar. Los que tenemos hijos entendemos ese amor de padre. Y aquellos hijos que todavía no tienen, no son una responsabilidad, no tienen una responsabilidad como padres, pues no lo van a poder entender aún. Pero te lo aseguro que tus hijos, si están de aquel lado, van a poder comprenderlo, van a poder entenderlo. Y en un momento de que lo comprendan y lo entiendan,
lo van a poder llevar a cabo en su momento, en sus propias vidas. Qué maravilloso, ¿no? Así como hoy tú y yo estamos aquí expuestos ante la palabra de Dios, así ellos están ahorita expuestos. Desde el más pequeñito, inclusive los bebés. Ahí adentro se está escuchando lo que estamos hablando ahorita. Y su corazón y su espíritu está siendo redarguido por el mismo Espíritu de Dios. Lo que está pasando ahorita. Ahora sí, acompáñame, abre tu Biblia. Es recomendable, yo te recomiendo que traigas tu Biblia física o si traes tu Biblia a través de un dispositivo electrónico, también es válido. Nada más ponle silencio para que no suene y te vibre y ya si necesitas hablar y todo eso, cortes la llamada y pongas atención. No, te puedas salir a tomar tu llamada si es de mucha urgencia. ¿Ok? Muy bien, acompáñame por favor y vamos a escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece a vosotros, tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Ok? Dice Romanos capítulo 8, verso 12 al 18. Y dice así la palabra. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oramos y ponemos este tiempo al Señor para que nos vaya guiando y nos vaya despertando un poquito, porque no sé si ustedes tengan calor, pero ya sé que van a hacer falta ya los ventiladores. Muy bien. Amado Señor, te seguimos dando gracias gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor infinito, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos entender que nos podemos gloriar en ti, Señor. Que sabemos, Señor, que tú has compartido tu reino y has compartido todo lo de ti, Señor, tu vida misma, Señor. Gracias, Señor, porque tú has pagado un precio por cada uno de nosotros, Señor. Gracias también porque has pagado el precio por nuestra descendencia, Señor, por tu descendencia, tu simiente, Señor. Qué gran y maravilloso legado, Señor, nos has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Reconocer que tú eres el único Dios verdadero y que tu Hijo Jesucristo existe, Señor, porque tú lo has enviado. Por todo esto, Señor, te agradecemos. Ponemos este tiempo, Señor, para que tú nos instruyas, nos corrijas, nos dirijas, nos guíes, Señor, al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque anhelamos ser esos hombres de Dios, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder. Amén. Muy bien, pues la semana pasada vimos algunos aspectos que nos decía Pablo, ¿verdad? Que era el andar, el pensar, el ocuparnos y el vivir en el Espíritu. Cosas muy interesantes que conforme fuimos escudriñando la escritura y vimos viendo esta carta a los romanos, del versículo 8, del 1 al 11, nos dieron, pues nos dio un entendimiento y la comprensión de cómo debemos de vivir en el Espíritu. Ahora, en esta parte que acabamos de leer de su escritura, de Romanos 8, del 12 al 18, vamos a ver tres conceptos adicionales, que somos, cómo somos deudores de su amor, cómo somos deudores de esa gracia, de esa misericordia, de esa bondad, de esa piedad.
cómo vamos a ser guiados también a través del Espíritu y también cómo somos coherederos. ¿De qué manera podemos, o mejor dicho, no podemos, sino somos coherederos de la gracia del trono del Padre? ¿Sí? Pues bueno, vamos a empezar con el versículo 12 y dice así el versículo 12. Quiero comentarles que nosotros vamos verso a verso. Para aquellas personas que vienen por primera vez, vamos verso a verso. Cosa que de momento les digo que hay veces que me hubiera quedado con el libro pelón, porque todo me caía así como, como una bandeja, pero fría de agua, ¿no? Y con hielos, no sientes que, uy, ¿no? Y pues te ministra, la palabra te ministra de una manera maravillosa. Y te ministra porque te hace sentir que no le estás pasando bien, pero que esas cargas se las puedes depositar a Cristo Jesús y que puedes confiar en ese fruto de la santificación en donde eres un hijo de Dios y debes de optar por esa parte. Nunca te sientas indigno de ser un hijo de Dios. Nunca te sientas indigno de su amor, de su misericordia. Él tiene un lugar preparado para ti y para mí. Y si estás aquí es por algo, es porque amas al Señor, porque Él te amó primero. No es una casualidad que tú estés en este tiempo y en este momento. Que el Señor nos proporciona ese amor infinito de poder hacer su iglesia, de poder ser ese cuerpo de Cristo, en donde juntos, bien concertados entre sí, esas coyunturas, podemos hacer muchas cosas, porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, pues vamos al versículo 12 y vamos a entrar de esta forma. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? Y vamos a ver primeramente la palabra deudores. ¿Qué significa? ¿Ok? Y dice que viene de la palabra en el griego opéletes, que significa alguien que está obligado a pagar una deuda, un deudor moral o espiritual. O sea, que nosotros somos deudores, pero ya no somos deudores a la carne, porque ya no le servimos a la carne, ya no le servimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Hoy le servimos a Cristo Jesús, que es totalmente una diferencia, ¿sí? Ahora ya no le debemos nada a la carne. Antes, pues éramos esclavos, hoy ya no. Hoy ya no tienes deuda con la carne. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados a través de su Hijo. Ese plan de redención, un plan de redención a donde la sangre de nuestro Señor Jesús la expuso. Pagó por ti y pagó por mí. Y pagó por tus hijos y por los míos. ¿Sí? Acompáñame, por favor, a 1 Corintios 6:20, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Ya no le perteneces, ya no tienes deuda con la carne. Entonces, por lo tanto, hemos sido llamados a vivir para Dios y tener una vida que refleje sus atributos. ¿Cómo podemos nosotros reflejar esos atributos? Vamos, acompáñame a 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quiénes? Por ellos.
Y hay veces que eso no lo hemos entendido, familia. Y hoy es tiempo para que tú lo puedas entender. No le debemos nada a la carne. Ya no le debes nada al pecado. No estamos obligados a seguir pecando. Ya no. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados, como mismo Jesús lo dijo. Vamos a Juan 8:36 y vamos a ver estas palabras de Jesús mismo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿cómo? Libres. Fíjate nada más. Si Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ya solamente estamos en deuda con aquel que pagó el precio por ti y por mí. Solamente estamos en deuda con él. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es el día de hoy? Es vivir para Dios, familia. Tenemos que aprender a vivir para Dios. Y una vez que nosotros vivimos para Dios, vemos reflejado en nosotros su amor infinito. Día a día. Esto no es hoy sí, mañana no, y 6 meses sí, 6 meses no. No, todo lo contrario. Versículo 13. Vamos al 13 de Romanos 8. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cómo dice? Viviréis. Pero aquí ya se pone la cosa seria. Porque Pablo ya está hablando con seriedad sobre el pecado. Y cuando las cosas se ponen serias, así como que no pasa nada, ¿no? Y nuestra mente está viajando en otro lugar. Y nosotros tenemos que vivir o aprender a vivir dependiendo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí vemos dos cosas. Una que refleja una advertencia y la otra que refleja una promesa. Vivir en la carne, ¿qué nos lleva? A la muerte. Y vivir en la carne nos lleva a la muerte y nos lleva a la separación total de Dios. Pero cuando vivimos en el Espíritu, nos trae vida y nos trae victoria sobre el pecado. O sea que, como decimos nuestros tazos dorados, ¿verdad? Ahora sí que el chanclotas Van Damme ya no tiene poder sobre ti. Así le pusimos. Pero a final de cuentas, en realidad nosotros debemos de aprender en vivir en el Espíritu. Ahora, vamos a ver lo que significa o en qué contexto está hablando Pablo en este verso sobre la carne, ¿sí? Vamos a ver la palabra carne. Y dice que viene del griego sarx, que en este contexto no se refiere al cuerpo físico, sino a la naturaleza pecaminosa y rebelde. ¿Contra quién? Contra Dios, esa naturaleza pecaminosa y rebelde, ¿sí? Si vivimos para la carne, pues es muerte, es la separación de Dios. Y cuando nosotros vivimos en la carne, se caracteriza de esta forma. Y te voy a comentar algunas cosas. Primero que todo, pues está controlado por los deseos pecaminosos. ¿Cuáles son los deseos pecaminosos? La envidia, la contienda, la avaricia, la codicia, el enojo, los celos. Eso, tú vives y dices, no, mira, ¿ya viste? Ya tiene una camioneta nueva. ¿Qué? ¿Será narco? Se la tiene, gloria a Dios. Oye, ¿ya viste cómo viste? ¿Cómo ves? Ay, no, trae un Pure Cordón y un pitulito. No, para no hacer anuncios. Y eso, qué horrible nos comportamos. Y bueno, voy a hablar en singular, que para mi vergüenza, ¿verdad? Porque muchas veces pensé así. Ahora, otra cosa,
rechazamos la dirección de Dios. Como decía hace un momento, no ponemos en la ecuación a Dios, lo rechazamos porque nos creemos más inteligentes. Vamos por favor a Romanos 8:7, lo vimos la semana pasada. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y hay aquellos que dicen, no, sí voy, sí, de verdad que sí voy, pastor. Sí, voy a ir y voy a ir y voy a ir. Y nunca están. Yo digo, bueno, por lo menos que se congreguen en otro lado, claro, que haya una sana doctrina y adelante. Yo creo que somos un cuerpo de Cristo y debemos de identificar, ¿verdad? Cuando estamos en un mismo sentir. Y eso, pues para mí es maravilloso. Cuando vives en la carne, ¿qué es lo que pasa? Se enfocan en lo terrenal y pasajero. En aquellas cosas que son terrenales, son vanas nada más. Tienes dinero, te sientes bien. No tienes dinero, andas todo agüitado, todo apachurrado. No, ni siquiera quieres levantar la mirada porque no tienes dinero. No, pues es que no tengo carro y el Didi y el Uber y esto y aquello y mejor no voy. Pues a qué vamos, nos queda bien lejos. Fíjate los que se enfocan en lo terrenal. Vamos por favor a Filipenses, capítulo 3, verso 18 al 19. Dice, porque por ahí andan muchos, uy, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ve cómo está Dios en minúscula, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No, más que te invitaron a que escuches una prédica, ¿verdad? Ay, no, ni man de Dios, ¿no? Yo prefiero esto y esto y esto, y tú te das cuenta y dices, oh, por eso dice Pablo, llorando, llorando. ¿Cuántas personas están extraviadas? Hay que orar. Y por nosotros mismos primero, porque creemos que nosotros ya somos salvos, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero olvídate de eso, sino que aprende a ver y ten un juicio justo. Aprende a ver y aprende a orar y aprende a ser tolerante con los demás. Porque vivir en la carne no agrada a Dios. Queriendo tú hacer lo bueno, no es agradable a Dios. Es que el Señor me mandó y me dijo, ¿segura? Porque si el Señor ya te habló y te dijo y va en contra de las cosas de Dios, entonces no fue verdad, no fue de Dios. Romanos 8:8, seguimos con el continuo. Y si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solamente piensas en un reconocimiento banal, personal. Porque tienes tu profesión bien arraigada, porque eres arquitecto, porque eres ingeniero, porque eres lo que seas. Porque conoces de la palabra. Y ahí ya. Conoces de la palabra, pero no haces lo que dice la palabra. Entonces, vives en la carne, ¿sí? Ahora, cuando nosotros decidimos vivir, ¿sí? En el espíritu, pues experimentamos una vida diferente. Experimentamos plenitud, gozo. Así pasen turbulencias, estás confiando en el Señor. ¿Se duele la carne? Por supuesto que sí. Pero tienes la confianza en el Señor. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 6, verso 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará como vida eterna. Es muy claro, ¿no? Por eso
Por eso hay que seguir la palabra. Por eso hay que morir a esas obras de la carne. Todo aquello, a veces no sabemos cómo detener esas obras de la carne. Y nos da vergüenza parar y testificar que hicimos mal o que estamos haciendo mal. Pero es peor continuar. No continúes. Córtale. Por eso dice, vamos a ver lo que dice la expresión, hacer morir. Y es en una sola palabra que significa tanatú, que significa dar muerte, ¿sí? Ejecutar, extinguir completamente, no paso a pasito, hurtar. Tú sí que sea sí, tú no que sea no. Dice Santiago 1:8, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si ya identificaste, si ya 1, 2, 3, 4, no sé cuántas te hayan dicho, que no estás haciendo lo correcto, deja de hacerlo. Y sobre las consecuencias del pecado, sobre las consecuencias de estar viviendo en la carne. Por eso tenemos que tomar acciones para hacer morir la carne. Pero ¿cómo podemos hacer morir el pecado que mora en nosotros? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que ese pecado, de esa naturaleza pecaminosa, muera? Acompáñame, por favor, a Romanos 12:2, nada más para que le des una lectura, pero tenemos que renovar nuestra mente con la misma palabra. Tenemos que renovar nuestra mente con la misma palabra. Tenemos que orar y someternos a Dios. Orar y someternos. No, es que yo oré y le dije al Señor así, así, asado. Ok. ¿El Señor te dijo que le pidieras permiso a Él? ¿O el Señor te pidió que le pidieras perdón a Él? Bueno, eso no lo he platicado todavía. Ese es el paso número 1. No puedes estarte saltando los pasos porque tú piensas en tu carne lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, ¿sí? Ahora tenemos que aprender a rechazar las tentaciones y apartarnos del pecado. ¿Cómo rechazar? ¿Ya identificaste que no está bien? Ok, empieza a cortar. Pon decisión determinante, una decisión que te haga apartar de lo que tú sabes que no te conviene en cuestión del pecado. Ya lo identificas. Dice, yo Jehová de los ejércitos que escudriño la mente y el corazón de los hombres. Él es el único que puede identificar. Tú puedes mentirle a otra persona, pero al Señor no le puedes mentir. Entonces, corta. Pídele al Señor que tómate de su mano y pídele ese arrepentimiento. Porque si no, después la vergüenza va a ser peor. Y el diablo te va a avergonzar. Y te va a levantar, 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 levantar. Y va a llegar un momento en que te va a aterrizar. ¿Sí? Ok, confesando nuestros pecados y buscando ayuda de hermanos mayores o de hermanos maduros. Mayores no de edad, maduros. Porque imagínate si se lo andas platicando a todo mundo. Es más, hay ocasiones que no se lo platicas a un hermano maduro en la fe porque sabes perfectamente lo que te va a decir. ¿Sí o no? El Espíritu Santo redarguye tanto en ti que dices, no, si le digo esto me va a decir, no, mejor no le dijo nada. Sabes tu pecado, sabes que estás viviendo en la carne, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos ser guiados, ¿sí? Vamos al verso 14. Ve lo que dice el verso 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, aquellos que viven en obediencia. Muchas veces te sientes tú un hijo de Dios y vives en desobediencia.
Y ahorita vamos a ver esa parte, porque los que son verdaderamente hijos de Dios viven con el Espíritu, son guiados por el Espíritu. Muchas veces no basta con que conozcas la palabra. No basta con que digas que crees en Dios o que creemos en Dios. Nuestra vida debe de ser un reflejo. ¿Y sabes dónde está el reflejo? Le voy a preguntar a tu esposa cómo eres. Le voy a preguntar a tu esposo cómo eres. ¿Cómo eres verdaderamente en casita? O le voy a preguntar a tus hijos cómo eres, para que nos diga verdaderamente si estás en espíritu o no, o si estás dejándote guiar por el Espíritu Santo. Porque muchas veces yo, para mi vergüenza, sí era. Y no me jacto, tengo muchas fallas, pero hoy estoy a la apertura, ¿no? Inclusive hasta aquí. No, es que esto no está bien, pastor, porque hay que hacer esto. Ok, adelante, síguele, ¿no? Y en mi casa igual, ¿no? Como dice el pastor Heriberto, con el chafedrín. Mi chafedrín es mis hijos y mi esposa, ¿no? Y dice, oye, papá, ¿por qué dijiste esto? ¿Y por qué dijiste aquello? Porque mira, así dice la letra, dice así, la palabra dice eso. Me equivoqué. ¿Qué más? ¿No? Pero ahí es cuando tus hijos muestran, dice que el reflejo de nosotros es el reflejo de nuestros hijos, ¿verdad? Son los hijos, perdón. Y bueno, vamos a ver lo que significa la palabra guiados. Y viene de la palabra griega agó, que significa ser llevado, conducido, dirigido. Y esta palabra me hizo pensar algo. En un carro o en un autobús o en cualquier vehículo, hasta en un barco, ¿cuántos timones, cuántos volantes hay? Uno, ¿verdad? Entonces, cuando estamos dirigidos, cuando somos llevados, cuando somos conducidos, Jesús dijo, ve lo que dice Jesús. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedes tú saber que estás guiado por medio del Espíritu de Dios? Primer punto, si quieres anotar. Obediencia. ¿Obediencia en qué? En su dirección. A su dirección. Tu vida debe de ser guiada todo el tiempo por el Espíritu Santo en obediencia. Debemos, como dice en su palabra, debemos de andar en espíritu, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada. ¿Cómo debemos de andar en espíritu y cómo puedes ser, identificar que estás guiado por el Espíritu Santo? Porque estás siendo obediente al Espíritu y no estás satisfaciendo tu carne, tu ego. Y es doloroso saber que muchas veces nuestro ego, nuestra manera de pensar, hacemos modificaciones y esas modificaciones solamente refleja que no estamos siendo guiados. Pero si queremos ser guiados, tenemos que estar en esa sumisión a la voluntad de Dios, en lugar de seguir a nuestros deseos y pasiones, ¿no? Tenemos que conocer bien cuál es su buena voluntad. Porque una vez que tú la reconoces, empiezas a caminar, ¿sí? Porque es nuestro culto racional, discernimiento espiritual.
No, dice, no, yo sentí una vibra, sentí que esto, sentí que aquello, ¿no? Y ya de repente ya tienes un contexto de la situación y a veces pues no estamos guiados, ¿verdad? Tenemos que discernir esa parte espiritual para distinguir lo que Dios tiene, lo que Dios quiere hacer en las personas. Acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Tenemos que aprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios para poder ser guiados por medio del Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ah, ¿ya te volviste aleluya? ¿Ya te volviste cristianito? Ah, estás loco, estás loca. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho eso? Pero dice la misma palabra, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente solamente. Y en esas personas no mora el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes mostrar que estás guiando? Siendo transformado constantemente, constantemente. Tu mente tiene que estar transformándose. ¿Cómo? Dejando las cosas de la carne atrás. Ya no eres el mismo, porque has sido transformado. Y esa transformación te trae un crecimiento espiritual y te trae un crecimiento en la santidad de Dios. Acompáñame, por favor, a 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, ¿cómo? Por tanto, todos nosotros, o nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor tan amoroso con nosotros, ¿no? Demasiado exagera. Versículo 15. Ve lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí Pablo nos vuelve a recordar que ya no somos esclavos del pecado y ya no somos esclavos del temor, sino que hemos sido adoptados como hijos de Dios. O sea que yo, mis hijos, mis nietos, mi yerno, que es como mi hijo, son hijos también de Dios. Imagínate, todos, todos somos hijos de Dios cuando hemos recibido el Espíritu Santo, ya no somos esclavos, ¿sí? Entonces ahí hay una transformación radical. Tú te das cuenta cuando hay una transformación radical, cómo hablas, cómo te expresas, qué es lo que hablas, por qué lo hablas. Porque muchas veces la palabra entra por aquí y sale por allá. Y crees tener un entendimiento, pero no lo atesoras en tu corazón. Entonces podemos ver otra vez el espíritu de esclavitud y un espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Es el miedo y el servicio al pecado. Te vuelves a someter al pecado. Ya vas creciendo, y otra vez. No has recibido el espíritu. Tremendo, ¿verdad? Tremendo como por eso mucha gente se le dificultan muchas cosas comprender y entender. Por eso siguen sometidos al miedo, al temor, a la inseguridad en su propia personalidad. No hay una identidad que consuele esa paz, porque te guías a las cosas temporales.
Pero en el espíritu de adopción existe libertad, confianza. Pero esa confianza ya la tienes como un hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Qué confianza tiene uno? Por ejemplo, los niños chiquitos, ¿verdad? Se acercan contigo porque te conocen, porque saben o que eres su abuelito o que eres su papá, ¿no? Pero vamos a enfocarnos como padres. Mis hijos no tenían la confianza de irse con otras personas. ¿Por qué? Porque había una intimidad y nos conocían. Y así el Señor te hace a ti y a mí el día de hoy. Por eso le decimos, por eso le podemos decir Abba Padre, que significa Padre. O también, ¿verdad? Bueno, me adelanté un poquito. Vamos a ver lo que dice la palabra esclavitud. Les decía esta parte del ser padre. El Señor siempre ha sido un padre amoroso. Pero ve lo que dice, sí, esclavitud. Lo leía, que significa ser un siervo bajo el dominio y temor. Nosotros estábamos dominados, ¿verdad? Por el miedo, por lo que les estaba comentando, que muchas veces no tienes una identidad. Dices solamente creer en Dios y es válido, pero no le crees a Dios. ¿No le crees? ¿Sí? Antes de Cristo, pues estábamos en una esclavitud y es una esclavitud espiritual en donde estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos. Que dice Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver esa palabra de adopción, ¿sí? Porque dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos como Abba Padre. Y viene de la palabra griega tesia, perdón, que significa ser colocado como hijo legítimo. ¿Sabes que somos adoptados? Somos hijos legítimos. Dice, con todos los derechos y responsabilidades, pero no, con todos los derechos y privilegios. Uy, fíjate, el Señor no solamente nos perdona, o sea, ya te perdonó por tus pecados, por tus delitos, por todo, pero ahora nos hace hijos. ¿Cómo está eso? ¿Tú podrás hacer hijo a alguien que te maltrate, que te ofenda, que te robe, que te calumnie? ¿Lo podrás hacer tu hijo? Ven, chiquito, te adoro, róbame y hazme lo que tú quieras y te amo. A veces con nuestros propios hijos batallamos. Ahora imagínate, ¿sí? Ahora, por el amor tan grande que nos tiene el Padre, tenemos un acceso directo con Él. En cualquier momento tú puedes orar y tener ese acceso directo, ¿sí? Fíjate lo que dice Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Absolutamente todos tenemos ese acceso. Somos coherederos con Cristo. Y fíjate lo que dice Romanos 8:17, que lo vamos a ver ahorita. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si está aquí una sugerencia. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando muere el Espíritu Santo en nosotros, es el que sella nuestra santidad. Eso sella nuestra santidad. Y en ese mismo momento de que nos confirme y nos sella nuestra identidad, vamos por favor a Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nos confirma.
nos confirma esa identidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una identidad correcta? O mejor dicho, no teníamos una identidad correcta. Hoy debes de pensar en lo que antes estabas haciendo no correcto. ¿Sí? Ahora, no vivimos en miedo. Hay muchas personas que viven en miedo constante. Ay, no por esto, ay, no que por aquello, ¿sí? Sino que ahora tenemos que vivir en seguridad y en amor. No, es que el mundo, ya sabes, es que mira, va a ir a Tepito, va a ir a la González, ¿sí? ¿Sí se dice? ¿Sí? ¿Cómo se llama? No, no, donde venden las artes, las piezas de carros. A la Buenos Aires, ¿no? Y va a ir a las 11 de la noche. Y tú, oh. Tenemos que vivir con amor y con esa seguridad. Vamos a primera de Juan 4:18. Fíjate nada más, cuando el Señor ha fijado ese amor en tu vida, tienes confianza. Claro, tenemos que ser precavidos. Yo lo sé. Yo no estoy hablando de que ya te vayas y no, no, no. Hay que ser precavidos, por supuesto, ¿sí? Pero hay que tener esa identidad y esa confianza en el amor de Dios. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pareciera trabalenguas, pero no, porque el temor lleva en sí ya castigo, porque dudaste, porque no estás confiando en el Señor, porque no estás metido en la palabra, porque tu inseguridad va porque estás viviendo en la carne. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si el amor de Dios está, y yo me refiero a cosas sencillas, ¿no? Hay cosas que efectivamente tienes que tener ciertos cuidados, por supuesto, pero cuando es algo exagerado, eso pasa. Precisamente nos dice la misma palabra en este verso, ¿verdad? Que no debemos de estar viviendo como huérfanos espirituales, porque nada más estás viendo lo que tú puedes hacer, sino que debemos de reaccionar, que tenemos un Padre Celestial en los cielos. Por eso debemos de aprender a rechazar esa mentalidad como un huérfano, como si estuviera solo muchas veces. Y créeme, no estamos solos. Tenemos un Dios que dio a su Hijo. Tenemos un Dios amoroso. Un Dios que todo lo sabe antes de que tú se lo pidas. Por eso está hasta el grado de decirle Abba, ¿sí? Papito, Padre querido, Padre amado, ¿sí? Vamos al versículo 16, por favor. Y dice, en el espíritu, perdón, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? El espíritu mismo da testimonio, nos confirma, nos asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y fíjate que el mayor privilegio que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, es tener la certeza que somos hijos de Dios. Ese es el privilegio que tú debes de gozarte y que y yo mismo debo de gozarme, que tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en esa potestad y en esa autoridad no es para libertinaje, sino en esa autoridad y potestad es esa certeza, ¿sí? No es un sentimiento pasajero que, oye, ¿y cómo? No, es que tengo miedo de esto. Y te quedas pensando, ¿cómo no te ha quedado firme de que eres un hijo de Dios? Pues sí, pero ya sabes, tenemos que tener cuidado con las cosas de la calle, que esto, que aquello. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Porque pareciera que no hemos entendido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la palabra
que significa testimonio, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque esa certeza de ser hijos de Dios la da precisamente el Espíritu Santo, ¿sí? Y esa certeza la da por medio de su testimonio, ¿ok? Dice palabra testimonio, viene la palabra griega simartireo, que significa dar testimonio con otro, confirmar, ser testigo juntamente, ser testigo. O sea, el Espíritu Santo atestigua quién eres tú. Vamos por favor a primera de Juan 5:10. Y vamos a ver nada más la primera parte, pero vamos a ponerlo todo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios, que tiene testimonio en sí mismo. Pero ve lo que sigue después. Esto es lo que me importa al principio. Pero ve lo siguiente. El que no cree a Dios le hace mentir, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Híjole, ¿cómo podemos saber que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos saber? Ahí va la primera. Por la paz y la seguridad de nuestro corazón. Por esa paz y esa seguridad que el Señor coloca en nosotros. Mi felicidad no depende de otra persona. Mi felicidad y mi paz tiene que estar con Dios. Bueno, que la felicidad es perecedera, pero el gozo es eterno. Pero mi gozo no puede estar enfocado en una persona. Mi gozo debe de estar enfocado en el Señor. Ve lo que dice Juan 14, 26 al 27. Juan 14, 26 al 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No debes de tener miedo. Porque estamos reconciliados, estamos justificados y esa paz que el Señor da es para con Él. No es para con el mundo. No es para con otra persona. Es para con Él, es para con su palabra. ¿Sí? Y eso es a través de la transformación de tu vida o de mi vida. ¿Cómo podemos decir que ha sido una transformación tu vida? ¿O cómo puedes tú atestiguar que tu vida ha sido transformada? ¿Cómo? Nos dice la palabra, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno anda en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero sigues en lo mismo. Sigues en las mismas ocupaciones, sigues con las mismas dificultades, sigues con las mismas tribulaciones, sigues, o sea, si la tribulación no viene de ti, en el aspecto de que tú le das cuerda, ok, vamos bien. Si la tribulación viene de otra forma, pues dice, gózate en las tribulaciones, porque ellas te generarán paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Ahora, también, pues lo que acabamos de decir, de a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, ¿verdad? ¿Cómo? Pues por medio de su palabra, nos confirma la identidad que tienes. A través, entre más nos exponemos a la palabra, más vamos siendo esos pequeños cristitos, ¿verdad? Ahora, también algo interesante, el fruto del Espíritu, ¿cómo mora en ti?
¿cómo verdaderamente puedes decir que el fruto del Espíritu está siendo testimonio en tu vida? A base del amor, del gozo, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe. Y a la primera de ya te enojaste, ya te exaltaste, quítate de mi vista, esto y aquello. Entonces, ¿de qué manera el fruto del Espíritu da testimonio que estás siendo, que estás viviendo en el Espíritu? ¿Sí? Ahora, déjame decirte que yo antes me sentía así. ¿Por qué motivo? Porque el mayor ataque con más frecuencia de parte del enemigo es que dudes de tu salvación. Y dudas, y dudas, y dudas. Pero si tú te vas a la Escritura, si tú te vas a hablar directamente con Dios, Dios te va a dar la seguridad, ¿sí?, de que tu salvación es intocable. Intocable. Porque esa salvación intocable es un regalo de nuestro Dios. ¿Qué dice Efesios 2? Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, ¿sí?, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino de Dios, porque es un don, es un regalo, ¿sí? Y no por lo que tú creas saber, o no por lo que tú hagas. No, es que yo estoy cumpliendo a pie de la letra esto y aquello, y bla, 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 bla. No por obras para que nadie se gloríe, efectivamente, hermana, gracias. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo nos sella. Así nos marca rico aquí en tu corazón de que eres hijo de Dios. Acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 1, verso 13. Y ve lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo ¿de quién? De la promesa. Fuimos sellados. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Acompáñame por favor a Romanos 8:38. Este verso me encantó. Nada te puede separar del amor de Dios. Sí, Romanos 8:38 al 39. Y ve lo que dice. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada. Hemos sido sellados y su amor, y en su amor nada nos puede apartar, ¿sí? Además, pues nos ha dado el espíritu de la promesa, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos ser coherederos al trono. Versículo 17 y el 18, y con este vamos a terminar. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, vamos a participar de su gloria, ¿verdad? Pero también debemos de participar de su sufrimiento. Todo tiene una consecuencia, ¿sí? No solamente somos hijos de Dios, sino también herederos con Cristo. Vamos a ver lo que significa herederos, la palabra herederos, ¿sí? Que viene del griego kleronomos, que significa aquel que recibe una herencia o es beneficiario de una promesa legal. Somos herederos de la promesa, ¿sí? Y esa promesa es Cristo Jesús. Esa promesa es Cristo. Dice, acompáñame por favor. Es Romanos 4:13. Romanos 4:13.
porque esa promesa la recibimos por medio de la fe. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Quién es la justicia de la fe? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la justicia de la fe, es la justicia de Dios. Y fíjate también cómo, pues al momento de ser adoptados como sus hijos, también nos va a confirmar que somos herederos y coherederos al trono. Acompáñame a Gálatas, capítulo 4, verso 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Antes servíamos a la ley, antes estábamos bajo el régimen de la ley. ¿Qué fue lo que hizo? En ese tiempo exacto, envió a Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué nos envió? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuál es el beneficio de esa herencia? ¿Cuál será el beneficio de esa herencia? La vida eterna. La vida eterna, estamos recibiendo ahorita su herencia, porque desde ahorita estamos recibiendo esa vida eterna. Acompáñame a Tito, capítulo 3, verso 7. Tito. Para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza no avergüenza, y es la esperanza de la vida eterna. Ahora hay que reconocer esto, que el Hijo de Dios, bueno, que Cristo es el Hijo por excelencia. Y nosotros, al ser hijos adoptados, vamos a compartir su herencia. Pero esa herencia viene a través de Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Acompáñenme para ver la palabra coherederos. Y viene del griego subcleronomos, que significa compartir una herencia con alguien más, por lo que Jesús nos compartirá de su herencia. Y quiero decirte varios puntos que se refiere a este significado. Primero, que vamos a reinar junto con Él. ¿Te imaginas eso? Reinar junto con Él. Tremendo. Vamos por favor a la carta que le hizo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Sí, hay un pequeño detalle, que cuando nosotros no actuamos correctamente y le negamos, estamos apartados de Él. Ahora nos dice que también tendremos un cuerpo glorificado igual que Él. Vamos a Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Debemos de aprender a padecer juntamente con Él. Dice que en el mundo tendremos tribulaciones, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir en esa tribulación con Cristo. Precisamente por eso, este gozo de vivir en Él nos trae una transformación. Y esa transformación, ve lo que dice Filipenses 1:29, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él,
sino que también que padezcáis por él. En algún momento me decía una persona, ¿no? Tantas cosas que han pasado y tantas cosas que suceden y tantas cosas que uno muchas veces representa para otras personas. Pero eso me trajo a Mateo 5, 11 y 12. Y ve lo que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cuando por su causa os sean perseguidos, no por tu manera de ser a veces, que a veces somos volubles o a veces somos medio chismositos o X cosa, sino es por su causa. Y esa consecuencia de vivir esa aflicción, de estar en esa situación, debemos de gozarnos y debemos de decir que vamos avanzando. ¿Por qué motivo? Ve lo que le dice Pablo a Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán. ¿Qué vamos a padecer? Persecución. Imagínate nada más. Versículo 18. Con esto terminamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ok? El tener este sufrimiento, dice la palabra que fiel es Dios por el cual nos ha sido llamado, fiel es Dios por el cual hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesús, que este es 1 Corintios 1:9. Pero también nuestro llamado es a tener ese sufrimiento. ¿Lo podrás entender? Sí, tenemos que aprender a regocijarnos en ese sufrimiento, ¿no? Vamos por favor a Juan 16:33. Y aquí vamos a ver cómo mismo Jesús está advirtiendo a sus discípulos. Te está advirtiendo a ti, me está advirtiendo a mí. Y advirtió a sus discípulos en su tiempo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas aflicciones se refieren, pues muchas veces a las pruebas y sufrimientos que pasamos, que enfrentamos. Y primordialmente es a causa de nuestra fe. Siempre vas a ser señalado, vas a ser vituperiado, vas a ser perseguido, por supuesto, por ser cristianos. Simple y sencillamente por seguir a Cristo. Vamos a tener tentaciones y luchas espirituales también. Por supuesto, somos humanos. Pero debemos entender esas tentaciones y esas luchas espirituales. Como dice Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andar en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y es esa lucha constante de tentaciones. Por eso tenemos que aprender a determinar y a cortar lo que ya sabemos que no es agradable a los ojos de Dios. También las enfermedades. Son enfermedades que ya pasaron, ¿no? Somos una nueva criatura, pero hay cosas que tu cuerpo pues resiente. Pero son enfermedades únicamente. Ese sufrimiento físico que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Que me duele esto por el titi, por la bola, por ciertas cosas, ¿no?
Pero mira, ve lo que dice Job 1:21. Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Las aflicciones de este mundo y las enfermedades son temporales, son limitadas. ¿Qué aguijón tienes? No lo sé, pero todo lo que podemos padecer en este mundo no se compara con la gloria venidera de Dios que tiene preparada para nosotros. Porque cuando estemos en su presencia, delante de Él, en plenitud, ¿te imaginas eso? No hay nadie que ha visto al Señor. Bueno, vimos a Jesucristo. Pero cuando estés en esa plenitud, en su presencia, con un cuerpo glorificado como el que le dio a Jesucristo, y sin presencia del pecado en tu vida, absolutamente nada, qué hermoso. Y no vale la pena esforzarnos. Es lo que dice, con esto termino, 2 Corintios 4:17-18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquello que no ves, pero aquello que sientes en tu corazón y que abres con tus ojos espirituales y que oyes esa voz que el Señor te dice, te amo, ¿no te estremece? ¿No te pone así la carne chinita de saber que hay alguien fiel que te ama? Hay alguien fiel que te promete que puedas vivir toda una vida con Él y reinar junto con Él ese reino celestial. ¿No te emociona? No vale la pena en esta corta vida ver las cosas eternas? Por supuesto que sí. Vamos a orar para despedir la enseñanza. Gracias, bendito Padre, Señor, porque nos das la oportunidad de tomarnos de tu mano, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe para salvación, Señor. Gracias, Señor, porque en esta tarde y en esta mañana, Señor, nos has llenado una vez más en nuestros corazones, Señor, esa prueba de amor, esa prueba de fidelidad, Señor, esa prueba de gracia, esa prueba de misericordia. Eso, Señor, que tú le llamas el Espíritu, Señor, y que nosotros, Señor, sabemos que eres tú, bendito Dios, que mora en nosotros. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos llamarte Abba Padre y ya no te vemos como algo lejano, ya no te podemos ver como algo ausente o algo diferente en nuestras vidas, Señor, sino que hoy permaneces en nosotros para siempre, porque moras en nuestras vidas, Señor, porque a ti te ha placido bendecirnos tú con Cristo Jesús en esos lugares celestiales, Señor. Gracias porque nos has sellado, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, y toda la alabanza, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.